Te decía que en el día de hoy el tema que quiero estar compartiendo ¿es tu mensaje cristocéntrico? Sí, es una pregunta que yo hago y es lo que queríamos compartir, lo que queremos compartir, lo que creo que el Señor quiere compartir con su iglesia. Si bien es cierto que de Génesis a Apocalipsis hay muchos temas que tratar, hay muchos temas que compartir, hay muchos temas que ministrar, hay muchos temas que la iglesia necesita conocer. Si hay algo importante, es que rescatemos el mensaje cristocéntrico. Mira, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versos 1 al 5 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui por excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Interesante lo que escribe el apóstol Pablo, el apóstol de la iglesia, el apóstol que fue llamado para quitar el velo que estaba sobre los gentiles, el velo que no les permitía ver lo que Israel tenía, pero también para quitar el velo de Israel, que tampoco podía ver. Cuando leía el Antiguo Testamento le quedaba el mismo velo, para que vieran que aquel que habían estado esperando ya había venido, que aquel que habían sido enviado a reconciliar a Dios con el mundo, al hombre con Dios, ya había sido enviado, ya lo había reconciliado. Así que este hombre, el apóstol Pablo, es un doctor de la ley, un hombre que conoce todo acerca de la ley, de lo que había sido establecido en la ley de Moisés, dada a través de Moisés, a través de los profetas. Es un hombre que ha sido estudiado, un hombre que ha sido entrenado, que ha sido capacitado por el Sanedrín, pero ahora ha tenido una experiencia con Dios y ahora Dios lo ha levantado, lo ha entrenado, le ha dado revelación de su evangelio de reino, de gracia y de verdad. Le ha dado su evangelio de buenas noticias, le ha dado su evangelio de nuevo pacto. Así que ahora él se encarga. Pero este apóstol es el que está diciendo que cuando yo voy a predicarle a ustedes, yo no fui con mi exegética, con mi homilética, yo no fui con mi superconocimiento de las cosas de tanto estudio y tanta palabrería. No. Yo fui a ustedes con una palabra precisa, con una palabra exacta. Yo fui a ustedes a hablarles de Jesucristo, porque me propuse no saber otra cosa que no fuera Jesucristo. Ahora, y a este crucificado. Tú quizás me preguntes, bueno, ¿y de qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Pablo está hablando también aquí de que no quiere ir a convencerlos con palabras de sabiduría humana, ¿sí? Porque hay hombres que convencen a otros con palabras de sabiduría humana, bla, 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 mucho bla, bla, bla. Aún dentro de las congregaciones, mucho bla, bla, bla. Ay, qué bonito habla el hermano, qué bonito lo dice, qué bonito lo presenta. Sí, pero ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Pablo está hablando de que fue con demostración de espíritu y de poder, porque déjame decirte que la demostración del Espíritu Santo y del poder de Dios solo es manifestado cuando se predica la verdad de Dios a través de lo que Jesucristo logró en la cruz del Calvario. Bendito es el nombre de Dios. Oh, el Espíritu de Dios se derrama solo allí, en aquellos lugares donde el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad, está impulsando a que se hable de Jesucristo y su obra completa y perfecta allí en la cruz del Calvario y en el poder de su resurrección. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Me propuse no saber otra cosa que no fuera Jesucristo y a este crucificado. ¡Wow! A veces nosotros abrimos la Biblia y vamos a hablar ahora de la sabiduría de Dios. Y vamos a hablar ahora acerca del necio. Y vamos a hablar ahora del carácter de los hombres de los postreros tiempos, como dice en la carta a Timoteo. Y vamos a hablar ahora acerca de cuando Dios llamó a Moisés. Y vamos a hablar ahora de cuando Dios llamó a Josué y le decía: levántate, fuérzate y sé valiente. Y vamos a llamar ahora, hermano, el apóstol Pablo es claro. Me propuse no saber otra cosa que no fuera Jesucristo y a este crucificado. El tema que quiero compartir hoy, el tema que quiero hablar contigo es haciendo una reflexión. Sí, una reflexión para que meditemos, para que reflexionemos, para que nosotros mismos nos preguntemos si lo que hemos estado predicando, si nuestro mensaje ha sido un mensaje cristocéntrico.
Por otro lado, también sería para que la iglesia se preguntara a sí misma si lo que ha estado escuchando es un mensaje cristocéntrico. Sí, porque si tu ministro que me escuchas en el día de hoy, tu mensaje no ha sido cristocéntrico, yo espero con la ayuda de Dios que este mensaje pueda hacernos recapacitar para retomar y volver a un mensaje cristocéntrico. Y si tú como iglesia no has estado escuchando un mensaje cristocéntrico, es un llamado a la reflexión para que converses con tus ministros, converses con tus pastores, converses con aquellos que están predicando tu palabra y le dejes saber la inquietud que ahora el Espíritu está provocando en ti. La inquietud porque después que tú escuches este mensaje, después que tú escuches esto que yo te voy a decir, wow, yo creo que las cosas no pueden seguir igual. Yo creo que no podemos seguir dando vuelta alrededor del Sinaí. Hay mensajes que nos dan vuelta alrededor del Sinaí y nos dan vuelta y nos dan vuelta y nos dan vuelta, pero no nos acaban de meter en la tierra prometida. Y si bien es cierto que ya estamos en la tierra prometida, también es cierto que muchos de los hijos que estamos en la tierra prometida no estamos disfrutando las bendiciones que ya Dios nos dio, porque no sabemos qué fue lo que nos dio. ¿Cómo vamos a saberlo si no nos lo han enseñado? Mira lo que dice Lucas, capítulo 6, versos 47 y 48. Todo aquel que viene a mí, dijo el Señor Jesús, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué no la pudo mover? Porque estaba fundada sobre la roca. La pregunta es, como ministro de Dios, ¿estamos edificando a la iglesia con el mensaje correcto? La iglesia está siendo edificada sobre Cristo, que es la roca y nada más. Escúchame bien, sobre Cristo, que es la roca y nada más. O a la roca que es Cristo le estamos añadiendo esto. Yo hago preguntas para que reflexionemos, para que meditemos en esta hora. El apóstol Pablo dice que se propuso no saber otra cosa que no fuera a Jesucristo y a este crucificado. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo está hablando de la obra consumada allí en la cruz, de la obra lograda, del éxito logrado, de aquello tan grande que aconteció, que cambió la historia de la humanidad, de aquello tan grande que Cristo logró por nosotros cuando dijo, consumado es. Porque déjame decirte que sin la cruz y la resurrección de Cristo no tenemos nada de Dios. ¿Tú me oíste? Sin la resurrección y sin la cruz de Cristo no tenemos nada de Dios, porque es que todo lo que tenemos de Dios lo tenemos a través de lo logrado por Cristo. Déjame decirte que yo he visto a muchos hijos de Dios, muchos los he visto, que no han sido cimentados sobre lo logrado por Cristo para ellos. No han sido arraigados, no han sido fundamentados sobre lo que Cristo ya logró por ellos. Allí en el poder de la cruz y de su resurrección. Por eso cuando ha venido la tormenta, por eso cuando ha venido el río crecido, se los ha arrastrado, se los ha llevado, los ha confundido. He visto a un pueblo turbado por no entender lo que ya tenemos de Dios a través de Cristo. Un pueblo en confusión. Déjame decirte que así también yo estaba hasta que me fue revelado el evangelio glorioso de gracia y verdad, el evangelio del nuevo pacto, este evangelio glorioso. Hasta que me fue revelado así, yo también estaba, aún estando en el cuerpo de Cristo, aún siendo un hijo de Dios. No podía tampoco disfrutar de aquello que Cristo había logrado porque me hablaban más del Antiguo Testamento y de las cosas que allí pasaron. Y sí, allí está Cristo. Cristo está ahí porque Cristo está escondido dentro de su contexto para que luego viniera a manifestarse acá en el nuevo pacto. Pero nunca oí versos tan lindos como de los que te voy a hablar hoy. Nunca, todo eran salmos y proverbios y Eclesiastés y Levítico y Deuteronomio y si haces esto y la vida de Moisés y el ejemplo y todo eso está bien, no está mal. Nosotros creemos de Génesis y Apocalipsis, Dios estaba allí. Dios estaba allí haciendo una obra. Cristo estaba allí, era la piedra que Moisés golpeó una vez.
Que Moisés golpeó 2 veces sin tener que golpearla 2 veces. Era allí, era la nube que estaba con ellos. ¿Cristo estaba allí? Claro que sí. Pero el punto es que tenemos que entender lo que Cristo logró por nosotros. La cruz ha marcado un antes y después para toda la humanidad. Por eso algunos escriben antes de Cristo y después de Cristo. Estamos en el año 2018 después de Cristo. Lo sabe el mundo entero, aún los que crean o no crean, pero tienen que reconocer, porque es lo que fue establecido. Aún los hombres fueron los que lo establecieron. Cuanto más Dios, que estableció que la cruz de Cristo separaría un antes y un después. Un antes y un después. Un pueblo en confusión. Yo también estuve en confusión por mucho tiempo. Y hay muchos que los he visto en confusión. Hay una urgencia, hermano. Hay una urgencia en rescatar el mensaje cristocéntrico. La Biblia enseña que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí, así dice la Biblia. Mi Biblia y la tuya lo dicen. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué predicación? ¿Qué predicación? ¿Qué tema? ¿Qué te voy a predicar para que Dios se manifieste con poder y salve a los creyentes por esa palabra? ¿Cuál palabra? Pablo dijo, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios capítulo 2 verso 2, apúntalo. Primera de Corintios capítulo 2 verso 2. Eso fue lo que dijo Pablo. Eso fue lo que dijo Pablo. Este mismo apóstol Pablo es quien dice, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Se lo escribió a otra iglesia, pero igual su sentir era el mismo por donde quiera que iba. Gálatas 4:19, allí lo dice. Apúntalo. Hijos míos, por ustedes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La pregunta interesante ahora, ¿por qué Pablo tenía este sentir? ¿Por qué Pablo tenía este sentir? Pablo sabía, Pablo estaba convencido, lo había recibido por revelación, había tenido entendimiento del Evangelio, sabía cómo estaba funcionando la iglesia, sabía cómo iba a funcionar la iglesia. Él sabía que hasta que Cristo no fuera formado en la vida de los creyentes, en la vida de los hijos de Dios, estos serían como niños, siendo herederos no podrían disfrutar de lo logrado por nuestro Señor. Pablo estaba demasiado interesado y comprometido con la comisión apostólica que Dios le dio. Él sabía que hasta que los creyentes no crecieran en revelación y en el conocimiento de Cristo, estos estarían manifestando las obras de la carne, serían inmaduros y estarían expuestos para dejarse llevar por vientos de doctrinas. ¡Wow! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Pablo sufre por esto. Su corazón se compunge, hay un dolor en su corazón, hay un dolor en su alma, en su espíritu, hay un dolor, sufre dolores de parto. Lo escribe, lo plasma, lo dice. Lo ora, le pide a Dios que lo ayude. Porque sabía que la iglesia, que no creciera, que no madurara en el conocimiento de Cristo, sería una iglesia niña, una iglesia inmadura, una iglesia moviéndose de aquí para allá por vientos de doctrina, pero también una iglesia que estaría manifestando las obras de la carne. Sí, cuando somos niños manifestamos todavía las obras de la carne. Efesios 4 del 11 al 15, el apóstol hace una esencia del porqué de los ministerios. He escuchado poco hablar de esto, por eso te quiero hablar. De hecho, creo que algunos no saben para qué fueron constituidos ministros. Es interesante y es importante, es menester, hoy más que nunca, leer las cartas del apóstol Pablo. Lea la Biblia completa, pero tómese un tiempo ahora. Tómese un tiempo ahora y vaya a las cartas de Pablo. Efesios 4 del 11 al 15 dice, y él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿De qué está hablando? De los ministerios.
de los ministros. Y ha sido Dios, a través de Cristo, el que ha constituido los ministros. ¿Y para qué constituyó a ministros? Bueno, ahí lo dice, para que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio. ¡Wow! Para que edifiquen al cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de Cristo llegue a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Para que llegue a un varón perfecto, para que llegue a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Escribe el apóstol Pablo ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquiera por vientos de doctrina. Porque hay hombres que con estratagemas engañan y emplean astucias de las artimañas del error, sino que para que sigamos la verdad, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. O sea, Él constituyó a los ministerios, Él constituyó a los ministros para que la iglesia sea perfeccionada a través del conocimiento que le dio a ellos, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia pueda ser perfeccionada para la obra del ministerio, para que crezcamos en el conocimiento de Cristo y podamos manifestar el carácter de Cristo y podamos entender lo que Cristo hizo por nosotros, porque al fin y al cabo, ¿de qué vamos a predicar si no es de Cristo? Esto es lindo y esto es poderoso. Es tu mensaje cristocéntrico. Los ministros, tú y yo, que hemos sido comisionados por Cristo, debemos entender esto. Si no entendemos esto, estaremos dando mensajes que mantienen a la gente alrededor del Sinaí, que mantienen a la gente viniendo domingo en domingo, domingo en domingo, como cargando las baterías para la próxima semana, como cargando las baterías para el próximo día. No, es tiempo de crecer y madurar. La iglesia no puede estar cargando las baterías. La iglesia ya cargó las baterías, la iglesia ya está llena de Cristo, la iglesia no le falta nada. Lo que la iglesia necesita es entender lo que tenemos de Cristo para que podamos manifestar lo que de Él tenemos, y entonces vayamos y extendamos el reino a través del poder de la predicación. Cuando oramos por los enfermos sean sanados. También. Amados, si tú y yo como ministros no tenemos esta misma pasión que tuvo el apóstol Pablo, yo no sé de qué estamos hablando aquí. Yo no sé verdaderamente de qué podemos estar hablando aquí si tú y yo no nos compunge esta misma pasión que tuvo Cristo. Dolores de parto, preocupado, no me propuse saber otra cosa que no fuera Jesucristo, la obra en la cruz, el poder de su resurrección, lo que allí logró. Dolor porque ve a la iglesia que no crece. Pero ¿cómo va a crecer si no le predican lo que Cristo logró por ellos? Esto es así de sencillo. Así de sencillo es el asunto. Pablo vuelve a escribir en Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, o sea, predicamos, ministramos y enseñamos de Él, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito, mi amor. Ese es el propósito de la iglesia, ese es el propósito del mensaje, ese es el propósito con el cual nos reunimos, hablar de Cristo. Para que Cristo sea formado en el corazón del hombre, para que Cristo crezca, para que el Cristo que ya está ahí madure, para que puedan ver el carácter de Cristo a través de nosotros. ¿A fin de qué? De presentar en Cristo Jesús a todo hombre, perfecto, enseñando a todo hombre con toda sabiduría de Dios. Para Pablo, el cristiano que permitiera que su vida fuera gobernada por el pecado y diera riendas sueltas a las pasiones y a los deseos de la carne, era todavía un niño. Sí, hay muchos así, hay muchos que adoran a Dios, que tienen un corazón ya limpio por Dios, pero todavía son niños, porque todavía le dan rienda suelta a los deseos de su carne y todavía le dan rienda suelta a sus pasiones y a veces las controlan y a veces no, pero tienen esa lucha. Esta gente, para Pablo, eran niños, inmaduros. Pero para aquel que había aprendido en el camino de la gracia y ya manifestaba el fruto del Espíritu Santo en su vida,
Este había llevado a ser una persona madura y por tanto ya el carácter de Cristo florecía, porque déjame decirte que el fruto del Espíritu Santo no es otra cosa que el carácter de Cristo en tu vida y en la mía. Todo lo que no es de Cristo en la vida del creyente es arena. ¿Tú lo escuchaste? ¿Es tu mensaje cristocéntrico? Todo lo que tú pongas como predicador o en ti mismo con lo que estás escuchando, en tu vida, en la vida del creyente, que no sea Cristo, es arena y se va a desmoronar. Todas las opiniones de hombre, todos los conceptos, todo aquello que es bonito y que es así, que es bueno o es malo, eso es conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal, y nosotros no nos alimentamos del árbol de la ciencia del bien y del mal. No, nosotros nos alimentamos de Cristo. Ese árbol que está allí en Apocalipsis dice que es para sanidad a las naciones. De allí comemos. Porque es Cristo. Es Cristo. Venid y comer y beber de mí, les dijo el Señor. Hay que comerse a Cristo. Comérselo, comérselo, comérselo. Todo lo que no es de Cristo en la vida del creyente es arena y la arena se desmorona. Tan pronto venga la lluvia fuerte, cuando venga la tormenta, se desmorona, se cae. Azúcar y papel se deshace. Amado, pero yo predico de Dios, yo predico el consejo de Dios, yo predico todo el consejo de Dios. Sí, está bien, pero déjame decirte que no es suficiente. Yo he escuchado prédica donde el nombre que es sobre todo nombre no se ha nombrado, ninguna ocasión. Ninguna ocasión se ha nombrado el nombre que es sobre todo nombre. Y la Biblia dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre para que toda rodilla se doble. Dado ese nombre. Que todo se postre. Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad, porque todo fue hecho por Él y para Él. Y sin Él nada fue hecho. Él es el que debía de venir, el que ya vino, el que logró la victoria, el que ahora nos ha reconciliado con el Padre. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él era el templo caminante, el templo andante, el templo viviente. Él era el portador de la gloria de Dios. Está hablando de Jesucristo. El llamado en este día es que meditemos en lo que estamos hablando, lo que estamos predicando, lo que estamos conversando y pedirle a Dios que nos ayude. Que nos ayude para que como el apóstol Pablo podamos decir otra cosa. Mire, hermano, a partir de ahora me propuse no saber otra cosa que no fuera Jesucristo, a este crucificado y resucitado. Siempre hago esta pregunta, siempre, porque es una pregunta que es válida, ¿no? ¿Cómo tú crees que Cristo va a ser formado en la vida del creyente que te está escuchando? ¿Cómo es que tú crees que el fruto del Espíritu, que ya está en la vida del creyente, va a madurar, va a florecer, se va a hacer visible? ¿Cómo es posible que tú creas? Si no le estamos enseñando lo que Cristo logró, si no le estamos diciendo lo que Cristo logró, si no le estamos explicando lo que Cristo logró, si no le estamos impartiendo la vida de Cristo a través del mensaje de la cruz y del poder de la resurrección. Es la predicación cristocéntrica y no otra la que provoca el crecimiento de la iglesia, la que provoca que la iglesia madure. Si tenemos una iglesia niña es porque el mensaje cristocéntrico ha estado carente, ha estado falta o ha estado de forma inconsistente. Sí, porque tampoco voy a decir que no es que lo predicamos, no, es que no lo hemos predicado de forma consistente. Porque no nos hemos propuesto como Pablo no saber otra cosa que no sea a Jesucristo y a este crucificado y resucitado. Porque no hemos tenido dolores de parto, vemos a una iglesia sufrir y le estamos pidiendo al Padre que cambie los corazones. Pero ¿cómo el Padre va a cambiar los corazones de la iglesia? Cuando lo que deberíamos estar es enseñando a la iglesia para que madure, para que ya manifieste lo que de Dios tiene. Ya Dios le cambió el corazón, ya le quitó el corazón de piedra, ahora tiene un corazón de carne.
apóstol Pablo ora y les dice: Padre, dale espíritu de sabiduría y de revelación a tu iglesia. En el conocimiento de Cristo, alumbra los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que tú los has llamado, cuál es la riqueza de tu gloria en la herencia de los santos. Pablo hace esa oración. Nosotros podemos hacer la oración de Pablo, pero esta oración no será contestada. No, esta oración no va a ser contestada a menos que nosotros le hablemos a la iglesia lo que Cristo ya logró por ellos. Nos gustan mucho las oraciones. Señor, hazlo, Señor, hazlo. Y el Señor, sí, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, pero prediquen de Cristo. Prediquen de Cristo. Si no predican de Cristo, la iglesia no puede abrir sus ojos para ver lo que Cristo hizo. El Padre lo hace a través del Espíritu Santo. El Padre nos da espíritu de sabiduría, nos revela en el conocimiento de Cristo, abre los ojos de nuestro entendimiento, pero el Padre también lo hace con poder y gloria cuando el Espíritu Santo toma a esa persona allí. Pero también el Padre lo hace cuando nosotros predicamos de Cristo y entonces los ojos son abiertos. ¡Wow! Yo era ciego, pero ahora veo. ¿De qué tú me estás hablando? ¿De que Cristo me amó? Sí, Cristo te amó, mi hijo. Cristo te ama. ¡Wow! Ahora yo puedo ver que estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Así es como se abren los ojos. Pablo oraba, pero Pablo predicaba. Pablo oraba pidiéndole al Padre revelación de Cristo, pero también oraba y predicaba lo que Cristo hizo por ellos. Romanos 3:24, porque fuimos justificados gratuitamente por su gracia. La iglesia necesita saber que fue justificada de forma gratuita por su gracia mediante el sacrificio de Cristo Jesús. La iglesia necesita conocer de Efesios 1:7, porque en Cristo tenemos redención por su sangre. En Cristo tenemos perdón de pecados. ¡Ja! Gloria a Dios. Quisiera tener 3 horas en esta mañana para seguir hablándote de esto. Se me está acabando el tiempo, pero Gálatas 3:26 dice: porque a través de la fe en Cristo es que somos hijos de Dios. Muchos hablan de Dios, pero no hablan de Cristo. No, háblame de Cristo, porque solo es a través de la fe en Cristo es que somos hijos de Dios, lo dice Gálatas 3:26. Romanos 8:17, porque por Cristo fuimos constituidos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Alabado es el nombre de Jesucristo. Oh, no quiero dejar de predicar. No quiero dejar de hablarte de esto porque es importante. Romanos 5:1, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador. Pero mira lo que dice Colosenses 2:10. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Cristo estamos completos. Gloria a Dios, estamos completos, no nos falta nada. La iglesia necesita saber que no le hace falta nada, que no tiene que estarse repitiendo una oración día tras día, semana tras semana y caer en la letanía y la agonía. No, la iglesia necesita que se levante porque la iglesia ha sido comprada a precio de sangre, lavada a precio de sangre. La iglesia tiene a Cristo, que es el regalo de Dios para el hombre. La iglesia a través de Cristo fue reconciliada con el Padre y ahora estamos completos. En Él no nos falta nada, iglesia, levántate. No permitas que te prediquen otro mensaje que no sea cristocéntrico. Y tú, ministro que me estás escuchando en esta hora, reflexiona acerca del llamado que te hizo. Fuiste llamado a edificar la iglesia en el conocimiento de Cristo, en la verdad de Dios. Sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en tu iglesia. Este es el mensaje, no hay otro. ¿Es tu mensaje cristocéntrico?